La presente investigación surge de la necesidad del docente investigador por reflexionar sobre su propia práctica, particularmente sobre cómo estaba desarrollando su proceso de enseñanza-aprendizaje y qué elementos nuevos desde una perspectiva investigativa, concretamente desde la investigación-acción. La investigación se llevó a cabo con estudiantes de sexto y séptimo de la Institución Educativa Diversificado de Chía, que durante más de 45 años se ha consolidado como uno de los colegios oficiales más representativos del municipio por sus especialidades técnicas y por el perfil y la reputación de sus egresados. La propuesta educativa de la institución, en sus mismas palabras, privilegia la autonomía, el carácter crítico, la reflexión, la responsabilidad personal y social, el compromiso con el desarrollo social, la creatividad, la espontaneidad, la investigación y el aprendizaje novedoso. Es de destacar que los estudiantes a lo largo del proceso se mostraron interesados en la novedad, colaboradores y en su mayoría participativos. En cuanto a la descripción de la problemática, es sabido que la transformación de la práctica debe hacerse sobre una base tanto teórica como real. Así pues, teóricos como Pulido 2015, Hurtado 2016, Caicedo 2016, Rincón 2016 y Asensio y Romero en 2017 han apuntado que en términos generales el aprendizaje de los estudiantes en relación con el desarrollo de competencias científicas no se ha alineado con estrategias de enseñanza que las favorezcan. Ambas situaciones coexisten en la continuidad de las prácticas de aula de los docentes de ciencias naturales. Resultados en pruebas internas y externas constituyen un indicativo de esto. La realidad de los resultados PISA en ciencias naturales se encontró bajo resultados de los estudiantes. La OCDE 2016 subraya que en Colombia el 49% de los estudiantes presentaron un bajo rendimiento en ciencias en el año 2015. De manera más específica, el informe muestra que en dicho año el 20% de los estudiantes no alcanzaron ni siquiera el nivel 2. En este nivel, los estudiantes logran aprovechar sus conocimientos en ciencias básicas, así como llevar a cabo procedimientos para identificar explicaciones apropiadas, interpretar datos y prever las consecuencias de un sencillo experimento. Continuando con la descripción del problema, no se pueden acá mostrar todas las tablas y gráficas, pero las siguientes muestran, entre otros, el rezago de la institución en pruebas saber ciencias de quinto y noveno con relación al municipio. En el mismo sentido, los siguientes percentiles aportados por el ICFES 2017 muestran de forma dramática cómo aumentan en un 20% los desempeños mínimos en pruebas saber ciencias cuando la escolaridad va aumentando de quinto a noveno y en más de un 100% los desempeños insuficientes en el mismo rango, no aumentando significativamente en el desempeño satisfactorio, mientras en el municipio y la nación dichos desempeños se mantienen estables. Finalmente, los diagramas de barras de forma coherente con PISA y pruebas saber muestran los bajos resultados en ciencias para grados sexto y séptimo en pruebas bimestrales institucionales. Así pues, de estos hechos en buena medida se deriva la importancia de fortalecer el campo de la enseñanza de las ciencias mediante la reflexión investigativa y la transformación de la práctica docente. En respuesta a las anteriores problemáticas, se propone primeramente caracterizar la práctica de acuerdo con los presupuestos del conocimiento didáctico del contenido, desde el que continuamente se reflexiona el quehacer docente, problematizándose aspectos como la planeación, la evaluación, la comprensión de la ciencia, la optimización de estrategias, entre otros aportes que apuntan a una mejora profesional, constante y replicable para otros profesores. En segunda instancia, se busca incidir en el aprendizaje al dirigir algunos esfuerzos hacia el fortalecimiento de la competencia de identificar, como una solución a las dificultades evidenciadas en los estudiantes para reconocer, observar, interpretar, etc. Todas estas acciones de pensamiento relacionadas con dicha competencia. De cara a lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué cambios mediados por el conocimiento didáctico del contenido surgen en la práctica del profesor, favoreciendo la competencia identificar en los grados sexto y séptimo de la institución educativa diversificado de Chía? En el mismo sentido, como objetivo general, determinar mediante los presupuestos del conocimiento didáctico del contenido cambios significativos en la práctica pedagógica del docente, los cuales fomenten la competencia de identificar en grados sexto y séptimo de la institución educativa diversificado de Chía. Y los objetivos específicos que lo posibilitan, realizar una caracterización de la práctica pedagógica del docente investigador a partir de los presupuestos del conocimiento didáctico del contenido a lo largo de los diferentes momentos de su investigación. Identificar aspectos necesarios de transformación en la práctica del docente e investigador y desarrollar procesos estratégicos dentro de la práctica pedagógica del docente que propicien en sus estudiantes la competencia científica identificar.
En cuanto a los antecedentes investigativos en Latinoamérica, puede enumerarse una vasta lista de estudios referidos a la transformación de las prácticas pedagógicas desde la investigación-acción. Algunos, como La Torre 2005, aseguran que el educador ha de impactar en el campo de la enseñanza mediante iniciativas más reflexivas, críticas, innovadoras y autónomas, en tanto que Álvarez 2015 sostiene que la transformación de la práctica potencia estrategias para superar las dificultades que existen entre esta y la teoría. De forma semejante, Paredes y Castillo 2017 ven en la transformación de la práctica diferentes oportunidades para dar solución a problemáticas del quehacer pedagógico. En Colombia, Restrepo 2003 aporta a este campo desde el diálogo de saber pedagógico y saber específico como una construcción que parte de la reflexión en la acción cotidiana, la integración teoría-práctica, la emancipación y el desarrollo profesional. En cuanto a antecedentes sobre investigaciones que aborden directamente el conocimiento didáctico del contenido, hay que resaltar lo logrado por Solás Portolés y San José López 2017, quienes han revisado los tópicos en ciencias cuya enseñanza ha sido abordada desde el CDC. En el país son más bien pocas las investigaciones que abordan la enseñanza de las ciencias desde el CDC. Destaca en este panorama Fonseca y Martínez 2013, quienes realizaron la caracterización del CDC desde los componentes propuestos por Magnusson et al. En Futuros profesores de ciencias. A partir de sus hallazgos, concluyen que en la práctica algunos componentes del CDC establecen conexiones más complejas que con otros. Por otro lado, Buitrago 2014 aborda el CDC configurando a partir de este formas alternativas para la enseñanza de las ciencias naturales. Respecto a investigaciones sobre fortalecimiento de competencias científicas, existe una vasta bibliografía. Algunos son Castro y Ramírez 2013, Coronado y Arteta 2015 y Rosso 2017. De la Universidad, Melo 2015, Romero y Pulido 2015, González 2016 y Asensio 2017. Sin embargo, de los mencionados, solo el trabajo de Rosso se aproxima a la presente investigación en razón a que aborda la competencia identificar, pero en conjunción con otras competencias. A nivel de la transformación de la práctica, desde los referentes conceptuales se tiene la pionera labor de teóricos como lo fue Lawrence Steinhaus y lo es actualmente John Eliot, quienes redimensionaron la profesión del profesor al considerarlo como el principal investigador de su propio quehacer en el aula, dicha perspectiva asentada sobre el enfoque de la investigación-acción. Igualmente, Wilfred Carr y Stephen Kemmis realizaron continuos aportes a la investigación-acción desde la reconceptualización del ejercicio docente para promover una teoría educativa que se geste desde las prácticas precisamente de quien enseña. La centralidad teórica de la presente investigación está en el CDC, el conocimiento didáctico del contenido. Surge como una propuesta para comprender el tipo de conocimiento apropiado por los docentes para enseñar sus disciplinas. Nace con Lee Schulman hacia la década de 1980, proponiendo que los profesores observen y analicen sus prácticas educativas y de aula a partir del engranaje de dos tipos fundamentales de conocimiento, el disciplinar y el pedagógico. Concretamente para la enseñanza de las ciencias, el desarrollo de la presente investigación contó con la propuesta de Magnusson, Krajcik y Borko. Su modelo de CDC es de tipo transformativo, lo que significa que no incluye el conocimiento disciplinar dentro del CDC, como sí lo hacen los modelos integrativos. La comprensión de la transformación de la práctica docente a la luz de los estudios de Magnusson et al., que defiende la presente investigación, reconoce 5 componentes del CDC en ciencias. Estos son orientaciones hacia la enseñanza de la ciencia, conocimiento sobre currículo de ciencias, conocimiento sobre la comprensión de los estudiantes respecto a temas específicos de la ciencia, conocimiento sobre la evaluación en ciencias y conocimiento sobre estrategias de instrucción para enseñar ciencias. Estos a su vez estructuraron las categorías de análisis de la presente investigación. Por su parte, Vanessa Cairns analiza críticamente los diferentes modelos de CDC, consiguiéndolos como una red teórica adecuada para la enseñanza de las ciencias y para la comprensión del desempeño del profesor, capaz de ayudarle a enaltecer su estatus profesional, beneficiando a la vez el aprendizaje de los estudiantes y la transformación de los conocimientos desplegados por ambos. En otros frentes, Sun-Hai Park y Steve Oliver, 2008, enfatizan la alta idiosincrasia que implica el desarrollo del CDC en cada docente. También discurren y profundizan respecto a los procesos de reflexión en la acción de aula y reflexión posterior a partir de esta. En Colombia, Edgar Balbuena concibe el CDC como el conocimiento específico que identifica a los docentes y que les faculta para ejercer de una manera profesional la enseñanza, diferente a como lo podría hacer un profesional de otra área. No obstante,
el mismo autor señala que es un conocimiento poco estudiado en nuestro país, siendo requeridas mayores investigaciones a favor de resaltar las ideas y las experiencias de los profesores que aporten a su conceptualización. Uno de los objetivos de la presente investigación fue favorecer la competencia de identificar en el trabajo de aula. Esta es una competencia central que contribuye a movilizar el pensamiento y enriquecer la formación científica de los niños, niñas y jóvenes, pero además es fundamental para el desarrollo de las demás competencias. Así pues, desde el marco de la actuación docente, se analizó el fomento y promoción de dicha competencia. Ahora bien, no se debe olvidar que la presente investigación tuvo en cuenta la perspectiva del MEN y del ICFES para el abordaje de esta competencia. El problema de investigación se enmarca bajo el enfoque cualitativo con alcance interpretativo y bajo los parámetros del diseño de la investigación-acción. Estos tres elementos, enfoque, alcance y diseño, fueron coherentes con el fenómeno educativo en cuestión, es decir, la realidad del aula del docente investigador, donde su desempeño necesariamente incide en las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes. De esta forma, la puesta en marcha de las etapas de la investigación-acción, observación, reflexión, planeación y acción, estructuró una ruta para la consecución de los objetivos propuestos. El plan metodológico o línea de acción incluyó 4 ciclos que parten desde el planteamiento del problema, la documentación teórica y metodológica, la planeación e implementación de las estrategias para la caracterización y transformación de la práctica mediada por los componentes del CDC y el análisis de los resultados. Los instrumentos usados para la recolección de la información, su análisis y posterior triangulación incluyeron planeaciones, diarios de campo y las transcripciones y semaforizaciones de 5 grabaciones de clase en grados sexto y séptimo a lo largo de todo el proceso de investigación. Respecto a las categorías de análisis, como se ha dicho, estas se derivaron de los 5 conocimientos que componen el CDC propuesto por Magnusson, Krajicek y Borko en 1999, y a partir de ellas se hizo la triangulación tanto de planeaciones como de registros de campo y transcripciones a partir de las videograbaciones de clase. Algunos de los aprendizajes más destacados en cada ciclo de reflexión fueron: en el primer ciclo, articular dentro de los antecedentes del problema las demandas frente al fortalecimiento de las competencias científicas de los estudiantes con la necesidad de transformación de la práctica docente. Igualmente, determinar la importancia de partir del conocimiento y caracterización de su práctica para así saber orientar los cambios requeridos, logrando con esto definir los objetivos de la investigación. En el segundo ciclo, el docente amplió sus conocimientos sobre la perspectiva de la investigación-acción y del conocimiento didáctico del contenido, robusteciendo el marco teórico y metodológico para lograr mejores entendimientos sobre la enseñanza y poder direccionar los cambios en relación con su práctica pedagógica. En el tercer ciclo, el desarrollo de planeaciones de clase no favorecía la mirada de las competencias, siendo necesario empezar a realizar un ejercicio más pertinente en el cual la planeación de clase se constituyera alrededor de elementos coherentes con el currículo, las orientaciones y estrategias para la enseñanza, los recursos y la evaluación, integrando una dimensión investigativa que antes veía lejana, pero que logró incorporar sistematizando sus observaciones debidamente registradas y dándoles un sentido. Finalmente, en el cuarto ciclo, el ejercicio de triangulación a la luz de los componentes del conocimiento didáctico del contenido fue definitivo para lograr los fines de la investigación. Así, el docente llegó a una mejor comprensión y revaloración de su práctica pedagógica, procurando introducir cambios en aspectos que consideró debilidades y fundamentando sus decisiones, acciones y proyecciones a partir de una reflexión más sistemática. Una explicación diferente a lo que explicaste en estas dos. Y también escribe qué te hace decir eso. Si esto no es una ardilla comiendo en un pedazo de tronco, ¿qué parece? Un rato. Una ardilla de madera. Un rato para ese tronco. Desde aquí se ve que es una mariposa. De pronto, una policía de pronto que se da muy largo. Y ahí quizás estaba la casa de la ardilla y la ardilla estaba por ahí. O sea, es Bueno, interesante. posibilidad. Estás haciendo una explicación buena, una explicación alternativa. O sea, estás yendo un poco más allá, un poco parecido a lo del cuento. En relación con los objetivos de la presente investigación, la caracterización de la práctica determinó a la luz del CDC que la práctica docente analizada no establecía con suficiente claridad sus propósitos y metas. Fue a través de las orientaciones enmarcadas por el CDC que se comenzó a privilegiar objetivos y metas en sintonía con la orientación proceso, ya que ésta viabiliza la formación por competencias junto con la activación de habilidades de pensamiento.
También respecto a las implicaciones curriculares se observó que, si bien desde lo planeado hay mención a los estándares de ley, se presentaban vacíos entre lo declarado y lo aplicado en el aula. La reflexión al respecto arrojó que estas discontinuidades pueden disminuirse apelando a programas y materiales probados para temas específicos. Igualmente, las debilidades y fortalezas de comprensión por cuenta de los estudiantes respecto a los conocimientos científicos eran frecuentemente soslayadas o atendidas con tibieza e informalidad. Tales dificultades usualmente se desaprovechaban como herramienta para transformar la enseñanza y comprender el aprendizaje. A partir de la presente investigación se han debido reevaluar los prerequisitos específicos para el aprendizaje y sobre todo las concepciones previas. En el mismo modo, en cuanto a la evaluación, las retroalimentaciones oscilaban sin ningún orden entre lo formal y lo informal. Era más espontánea que planeada, lo que impedía el afianzamiento de criterios evaluativos respecto de las dimensiones particulares a evaluar. Esta situación se subsanó con la aplicación de instrumentos más estructurados aunados a rúbricas claras y enfocadas a una evaluación formativa. En cuanto al quinto componente, en la práctica, este conocimiento sobre estrategias era el conocimiento que arrancaba más de un 80% de la atención del docente. Sin embargo, se observó poca estructuración y sinergia entre las actividades planeadas, en parte por la poca claridad en las metas. La investigación arrojó que el trabajo en aula por ciclos de aprendizaje articula el uso de actividades específicas para área y temas con representaciones más idóneas. En cuanto a la competencia científica identificar, se encontró que los estudiantes estaban en su mayoría en el nivel 1, pero que empezaron a mejorar sus niveles en el marco de procesos más estratégicos mediados por ciclos de reflexión que a su vez se erigen como herramientas donde la reflexión investigativa toma precedencia para abordar la orientación de la enseñanza por competencias. Sí, hay unos punticos chiquitos que son ribosomas, pero además de eso hay algo más. Está la membrana, por dentro hay un espacio que es el citoplasma. Bueno, algunas tienen pared celular. Buenos días, mi nombre es Filipa Gámez del grado 6-1 y me dispongo a presentarles el trabajo de los aspectos celulares. Vamos. El aparato de Golgi elabora proteínas y moléculas de lípidos para su uso en otros lugares, dentro y fuera de la célula. Aquí tengo un ejemplo del aparato de Golgi. Acá arriba está la cisterna, acá está la vesícula de maduración, está el dictosoma, que es toda esta parte, está la vesícula transicional y la vesícula de secreción. A manera de conclusión, dentro de los cambios determinados en la práctica de aula se tiene que el CS permitió desplegar las planeaciones a partir de una apropiación de los ciclos de aprendizaje. En el mismo sentido, se permitió el planteamiento de propósitos y metas más apropiadas para la formación científica de los estudiantes, así como una mayor consideración a los factores que determinan debilidades de comprensión en ellos para entender la ciencia. En línea con esto, la evaluación se concibió de manera más pertinente, atendiendo las dimensiones y los métodos propios del saber científico. Bueno, le agradezco a todos ustedes por su atención, por ser testigos de este proceso, principalmente a Dios, en segunda instancia a mi esposa, sin su ayuda hubiera sido muy difícil, a mis profesores, empezando por la asesora Jenny Duarte, por su paciencia. Creo que la reflexión final debe ser que como profesores, como profesionales de la educación, debemos ser sal y luz allá donde hemos sido puestos, y esto solamente se logra profundizando en nuestro quehacer diario a la luz de las teorías que les he venido exponiendo en estos minutos previos, el conocimiento didáctico, las luces que pueda uno recibir de esa perspectiva de la investigación-acción y la formación, bien sea por competencias o cualquier orientación que como profesor le quieras dar a tu práctica, a tu trabajo, a tu labor como docente en el aula. Muchas gracias a los jurados y han sido muy amables. Dios los bendiga.